con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable están mis dos otros yo. Germán García Casanova, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado, Uri, una vez más de estar aquí con todos vosotros. Alberto Gómez, ¿cómo lo llevas? Pues muy bien, Uri, con ganas también de empezar este nuevo podcast, extraño también, después de muchos años de no hacer de entrevistador y de entrevistar o preguntar a quien tenemos al otro lado, es un poco curioso, ¿no? Tengo curiosidad. Este es un podcast, siempre digo lo mismo y siempre recojo de la misma forma, diciendo que es un podcast que me hace mucha ilusión. Pero es que en este caso me hace especial ilusión. Digamos que llevábamos un cierto tiempo detrás de este invitado y no se había podido cuadrar hasta ahora. Vamos a presentarle como una leyenda de MotoGP, como un 3 veces campeón del mundo del Mundial, como alguien que tiene 54 victorias y 153 podios en el Mundial. Solo Valentino Rossi y Giacomo Agostini a día de hoy tienen más podios que él. Dani Pedrosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la bonita presentación. ¿Cómo va? A mí, antes de entrar en materia, a mí sí que me gustaría preguntarte, aparte de estos números, luego entraremos más en profundidad en ellos, ¿no? Pero, ¿cómo estás? Y sobre todo, lo que más me inquieta es cómo fue la transición después de decidir que te retirabas a tu situación actual como piloto probador. Es decir, siempre hay quien dice que los deportistas pasan por un periodo complicado, nada más dejar su actividad, ¿no? Al 100%. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, lo primero, estoy muy bien. Y si veis este, este sitio donde estoy es porque estoy en un test justamente ahora. Y fantástico, la verdad, estoy muy bien, disfrutando mucho de esta época de mi vida. Em, sí que es cierto, te diré que cuando pues me retiré, y esto ya lo sabe la gente, que no, bueno, yo me sentí triste por el hecho de dejar la competición, a pesar de que yo ya entendí, la decisión fue mía, yo ya entendí de que era el momento para mí, pero aún así, pues no sé, es algo lo que he amado toda mi vida, competir. Y a mí no me gustaba entrenar, no me gustaba la pretemporada, no me gustaba tanto eh, más allá de lo que era la competición pura, ¿no? Pero bueno, los años pasan y al final tomé la decisión y es cierto que, joder, tienes hoy un momento en el cual cuando das el cambio, es como cuando te vas un poco de vacaciones, ¿no? Dejas el trabajo, te vas de vacaciones y dices, oh, qué bien, por fin un descanso y ya no tengo la presión o el teléfono está todo el rato sonando y ya no tengo que estar pendiente de los emails, etcétera, ¿no? Pero cuando luego eso ya no vuelve esa historia que tú tenías, pues se te queda un vacío, porque cuando tú has hecho eso desde los 15 años, como en mi caso y en el mucho de otros pilotos o deportistas de élite, a no ser que haya sido una persona que al al lado de tu deporte hayas montado algún negocio, te hayas, no sé, juntado con alguien para inventar algo o aprender otras cosas. Y si tú solo te has dedicado a la competición, como suele pasar en muchos de los deportistas de élite, pues después se queda un vacío muy grande, ¿no? Y eso nadie te prepara, nadie te avisa de ese agujero, nadie te avisa de ese abismo que hay. En mi caso, te puedo garantizar que tuve la suerte de que Sete Gibernau me lo avisó. Él me lo dijo en la época que estuvo conmigo los últimos años. Me dijo, ya verás que esta época es complicada, que pasan estas cosas. Entonces yo ya me metí en una cosa que ya sabía que existía. No me caí a ese abismo solo. Eh, y me ayudó mucho su experiencia previa, ¿no?, que tuvo. Entonces, bueno, digamos que te caes igual, ¿eh? O sea, el salto al vacío es el mismo, porque los sentimientos son esos. Dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué es lo que me llena? ¿O cómo lleno yo este gran vacío que queda aquí, ¿no? Pero cuando eres consciente de que estás en esa fase, lo vives diferente. Y por suerte tuve la elección de estar en KTM
y hacer este apartado en mi carrera deportiva diferente, que quieras que no, aunque es muy diferente, ya no estás en el ojo del huracán, ya no eres el niño guapo de todos los fines de semana, que estás debajo de la luz del foco, pero quieras que no, pues sigues yendo en moto, sigues involucrado con un proyecto, ayudas al equipo a ganar, todo eso pues ha sido algo que me ha ido llenando mucho de otra manera, pero me ha ido llenando mucho y eso me ha ayudado en la transición de pasar de la competición a una vida más normal. ¿Cómo llevas? Ahora os dejo, y disparáis. Hemos preparado una serie de preguntas, lo hemos intentado preparar lo mejor posible, porque además, al menos yo recuerdo de la etapa en la que eras piloto a tiempo completo, las preguntas de, bueno, ¿qué tal? Nunca te habían gustado. O sea, lo hemos preparado bastante a conciencia. Digamos que eras de eso. Y si te tengo que decir la verdad, era una de las cosas que más me intrigaban de verte en tu nuevo rol también como analista en DAZN, ¿no? Quiere decir, Dani es muy bueno por lo que dice, pero también te puede dejar en un momento dado con un silencio y te quedas con el moco colgando y ahora a ver cómo retomas. Entonces, nada, simplemente que hemos intentado hacer una serie de preguntas que No, no no sé. lo hago voluntariamente, pero a veces, no No, sé, lo sé, lo sé. tengo Lo sé. esas Es que salidas además así te sale naturales. muy natural. Lo que pasa es que hay veces, yo recuerdo por mi época personal que hacías pues blues y intentabas mirar para otro Ya. lado. ¿Cómo lo llevas lo de DAZN? Porque todo el mundo, evidentemente, no hay otra forma que hablar maravillas. ¿Te gusta? Porque no deja de sorprender. Tú que, digamos, no era la faceta seguramente que más te gustaba de tu etapa como piloto a tiempo completo. ¿Estás disfrutando de esta etapa también? Sí, de otra manera. Es decir, por ejemplo, hablar no es algo que a mí me apasione mucho. No me gusta hablar de más, sobre todo, o repetir las cosas, o una vez ya dicho lo que ves o lo que piensas, pues no me gusta estar diciendo lo mismo. Tampoco me gusta criticar, no me gusta... Entonces, bueno, sí que es verdad que esta parte de comentarista pues tiene un poco, ahí tienes que hablar de lo que se hace bien, tienes que hablar de lo que se hace mal, de lo que opinas. También piden mi opinión sobre muchas cosas que a lo mejor yo no diría, pero claro, te ves obligado, ¿no? Entonces, bueno, eso no es algo que disfrute mucho, pero me lo he tomado, ya que vosotros me estáis entrevistando y tenemos muchos años juntos en el Mundial. Yo siempre me he comunicado, por ejemplo, muy bien con los japoneses y he tenido siempre muy buena entendimiento con ellos para el tema de desarrollar la moto, pero sin embargo con los periodistas, ya sea españoles, extranjeros, da igual, siempre he tenido más dificultad, no he conseguido esa buena comunicación y me tomé, ya que estaba en otra posición, porque claro, evidentemente cuando te sientes, digamos, más atacado o que tienes que defender esa posición, pues respondes de otra manera. Pero en este caso, pues dije, bueno, es una oportunidad buena para aprender un poco más sobre la comunicación, a comunicarme mejor y además, pues si puedo ayudar a la gente a divertirse un poco más en la carrera, a enseñarles un poco lo que yo veo y si pueden aprender algo conmigo, pues es un win-win que le diría yo, ¿no? Ganas dos por uno. Entonces, bueno, disfrutando de esa parte en la que haces feliz al público y también en la que yo mejoro mi comunicación. Germán Alberto, cuando queráis. Yo quería, Dani, hablar un poquito de tu pasado como piloto, ¿no? No tanto como ahora de probador o de locutor de televisión, sino como piloto. Porque hace poco hemos visto una entrevista con Jorge Lorenzo bastante interesante, que no sé si se verá por fin en la segunda parte del encuentro. Y ahí se hablaron cosas muy interesantes, ¿no? Y yo recuerdo que cuando tú llegaste al Mundial, que yo más o menos coincidimos, que era el mismo año aproximadamente, yo recuerdo que había un equipo de televisión que te seguía a todos lados. O sea, tú cuando ganaste el Mundial de 2,5,
Sí, Sergi Senna te seguía a todas partes con una sí, cámara. sí, sí. Estaban como haciendo la película del nuevo Duhan. Me- ¿Hasta qué punto ese intento de fabricar a un ídolo español, al primer gran campeón español de MotoGP, lo arrastraste durante demasiado tiempo? No lo sé, la verdad, es que tampoco cuando corría 125 y 250, como yo salí de la Copa Movistar, que hizo Dorna, que ya estaba Sergi filmando a los niños y demás, pues claro, era el sueño cumplido, ¿no? El objetivo era buenísimo, porque tú del campeonato sacas esa copa y los llevas a MotoGP, con lo cual era una estrategia muy novedosa, no se había visto en ningún otro sitio. De hecho, Operación Triunfo lo hizo un poco después que nosotros. Y al final, cuando ya estaba llegando a MotoGP, como me estaba yendo muy bien, pues bueno, Sergi le gustaba mucho ese apartado y me seguía con la cámara, y como lo conocí con 13 años, pues yo también tenía más confianza, ¿no? Pero sí, es cierto, claro, eso se fue cargando un poco el ambiente, de hecho, para cuando llegara a MotoGP y batallar contra Valentino, que era es el rey en ese momento, sí. Pero de alguna manera te dejaron ser tú mismo. ¿Tú pudiste desarrollarte como persona además de como piloto? ¿O intentaron fabricar demasiado a un campeón? Eh, no sé decirte, yo en aquel momento era Es muy que joven, yo te voy a tampoco. ser sincero, Dani. Es que yo veo a Jorge Lorenzo, que era como un perrito abandonado cuando llegó al Mundial, y te veo a ti, que eras como un Porsche flamante en la tienda, y o sea, es como si hubiera sido el mundo al revés. No sé si tú tienes esta impresión al final de la ¿El mundo trayectoria de al cada uno. revés? ¿En qué sentido? De que tú tendrías que ser el que tendría 3 o 4 campeonatos o 5, y Ah, él hubiera después, en tenido más MotoGP. dificultad. Sí, sí. Sí, bueno, no sé, yo creo que Jorge se merece lo que ha ganado, o sea, no le voy a quitar nada, al contrario. En mi caso, sí, seguramente, fácilmente, si hubieran solo salido dos cosas bien, hubiera sido 2 veces campeón del mundo fácil, quizá una tercera, porque a veces cuando empalmas hacer buenas cosas, después aún arrastras más, ¿no? Ujú. Pero es igual, el caso es que se me puso complicado y yo también después en MotoGP cometí fallos. Hicimos cosas muy bien hechas en 125 2,5, pero después en MotoGP pues no supimos adaptarnos bien al ambiente mediático. Seguimos muy cerrados en lo que era el estilo que nos había funcionado en 125 y 2,5, pero en MotoGP tiene otro aire, tienes que jugar en ese juego también un poco mediático, porque los rivales, en ese caso estaba Rossi, que, bueno, indiscutiblemente ha sido un crack en eso, ¿no? Pero quieras que no, aunque tengas otro carácter, que como el de Stoner, que era diferente también, muy cerrado como yo, pero un poco hay que saber manejar ese ambiente. Y nosotros en ese aspecto no lo hicimos bien. No digo que eso fuera el resultado de todo, pero quieras que no, pues cuando se espera de ti algo tan difícil de conseguir, pero después tampoco por el otro lado sabes manejar cuando las cosas van mal, pues bueno, se va cargando cada vez más y cada vez la mochila pues pesa más. Alberto, perdona una cosa sobre esto, solo un inciso. Es que hay una cosa también que me gustaría saber relativa a esto. Hace un tiempo, no sé, unos meses, leía una entrevista a Fernando Alonso y él decía que probablemente los éxitos que logró en el pasado, vistos a día de hoy, no los disfrutó tanto como ahora los disfrutaría. Sí, me lo Am, creo. ¿Compartes esa Sí, sensación de sí, decir, o sea, absolutamente. independientemente de los números, podios, victorias, títulos, lo que sea, hostia, la vida es una y no te hubiera... Ahora pensando en decir, hostia, es que tenía que haberlo gozado al máximo. Sí, sí, pero eso es fácil decirlo cuando ya lo has pasado, ¿no? Cuando estás metido en ese tubo, Mm. eh, piensa que hay cientos de miles de fáciles distracciones y lo vemos en muchos pilotos que han sido campeones de 125, que luego pasan perdón, de Moto 3, que pasan a Moto 2 y luego dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No arranca, no arranca. Y si te pones a mirar, pues
hay muchas distracciones que te pueden desencarrilar muy fácil. Entonces, el miedo a desencarrilar hace que te mantengas en ese tubo y que no disfrutes tanto las cosas porque dices, no, no, tengo que seguir. Lo que me ha traído hasta aquí es lo que me vale. Lo que me ha traído hasta aquí es lo que me vale. Pero como todo en la vida, es un proceso. O sea, cuando tú empiezas con 15 años y después acabas con 35 y tú mismo has cambiado. Tú mismo eres otra persona y entiendes las cosas, las ves con otro, con una visión muy diferente. Entonces, todo es una fase y en esa fase tenía que ser así. Lo que te hubiera gustado hacerlo mejor, pues por supuesto, pero hay cosas que cuando ya tienes esa otra visión, también has perdido esa chispa de tengo cero miedo, me preocupa cero hacerme daño y me da igual cualquier cosa que pueda pasar. Yo solo quiero ganar. Esa chispa también la pierdes cuando te haces más mayor o ya te has dado algunas caídas fuertes y te han pasado cosas. Entonces, es todo un equilibrio, ¿no? Pero si tú eres capaz en el momento en el que estás sacar lo máximo, por ejemplo, Márquez lo ha hecho muy bien durante 10 años. Él ha sacado lo máximo y ha ganado un montón de campeonatos en esa década. Ahora le está costando mucho la lesión, etcétera, y sí, todo lo que tú quieras, pero como vemos, son fases, ¿no? Él tuvo la fase donde todo le iba de cara, él la ha aprovechado al 100%, sin fallos, y ha sacado el máximo partido. Ahora está en otra fase donde le están pasando otras cosas y no le puede sacar el mismo partido. Igual Valentino también tuvo su época, ¿sabes? Y después tuvo su primera lesión grave y después ya le costó mucho más volver a dominar, ¿no? Es curioso lo que comentas, Dani, y sobre todo en la parte mediática también, ¿no? De lo que dices de que cuando llegaste a MotoGP también, bueno, pues se pedía algo más, ¿no? Más que solo correr, ¿no? Y los que hemos Sí, vivido toda tu carrera, porque yo también entré en el Mundial cuando entraste tú y bueno, y te he seguido de cerca y hemos tenido nuestros más y nuestros menos también siempre, ¿no? Un poco en esa parte, sobre todo en 125 y 2,5, donde vivíais, como comentabas tú, quizá encastillados en ese proceso de crecimiento para llegar a MotoGP en el que no te podías, ¿no? Descentrar porque es muy fácil perder la senda, ¿no? Lo que comentabas tú. Eh, y siguiendo en esta reflexión que tú haces un poco en retrospectiva, ¿no? De cómo quizá a lo mejor deberías haber cambiado ciertas cosas. Tengo dos preguntas al respecto. Una, ¿cuánto es importante en el entorno de un profesional del deporte como hoy, un piloto de MotoGP, tener las personas justas que te sepan dirigir en las diferentes facetas en las que se tiene que asomar un piloto? Y la otra pregunta es, ¿qué lección le daría el Dani Pedrosa de ahora al Dani Pedrosa de 15, 16, 17 años? ¿O qué le diría este Dani Pedrosa a aquel? bueno, yo creo que sí, que es muy importante tener a alguien al lado que te pueda dirigir muy bien. Es vital porque cuando tú empiezas eres muy joven, no sabes nada, viajas por el mundo, conoces gente con intereses, gente con ganas de ayudarte, pero no sabes distinguir uno del otro. También hay otros juegos que pasan detrás de tus espaldas que tú no llegas nunca a saber por qué pasan o cómo son. Entonces, bueno, hay cosas que son mucho más grandes de las que tú estás preparado para saber en ese momento y ahí una persona que tenga experiencia siempre te puede ayudar. Después hay personas que evolucionan más rápido y otras más lento, que necesitan más ayuda durante más tiempo y otras que ya se aprenden la lección más rápidamente. Y también un poco depende del carácter, ¿no? Porque tienes un Valentino Rossi que rompe, llega joven, juega, se divierte y se gana al público en 5 minutos y rompe todos los esquemas, ¿no? Y eso agrada a la gente y entonces pues ahí se crea una tendencia, ¿comprendes? Entonces, bueno, eh, es un poco variado, pero no está mal siempre tener a alguien que te pueda guiar, porque a veces también es fácil perder el camino y esas personas de confianza te ayudan a mantenerte en la senda correcta. Y después, ¿qué le diría yo a mí mismo? Bueno, yo lo que yo me diría a mí mismo es intentar conseguir una mente un poco más flexible, ¿no? Porque cuando empecé a competir y todo me fue bastante bien rápidamente, tenía una mentalidad que yo considero muy positiva y me ayudó mucho a conseguir escalar rápidamente las categorías, pero a la misma vez
era una mente muy, muy fija. Y cuando cambié a MotoGP y vi el cambio mediático que tenía la categoría, eso no lo acepté o no lo entendí bien. Y intenté seguir por lo que me había llevado hasta MotoGP, pero no se adaptaba tan bien a la situación que tenía en MotoGP. Y eso me pesó unos cuantos años, me costó entenderlo. Y yo pues me diría eso, una flexibilidad mental un poco mayor, Te lo, para te lo adaptarme veo- más rápido a esas cosas. te lo hemos agradecido bastante, Dani. Repararte tú físicamente. Que Sí. tenías que... Este tiempo fue muy largo. ¿Cuál es la lesión de todas las que tuviste que más te marcó en tu carrera, Dani? Bueno, una de las que más me ha marcado la tengo en el hombro, que es parecida a la que tiene Márquez, que eso me pasó con 14 años entrenando en el CEP y en el Metro de España y me soldó mal y bueno, como tenía 14 años no me operaron, etcétera, y ya me quedó así. Entonces ese hombro me ha quedado súper limitado, es mi izquierdo, no es el derecho, pero bueno, no tengo movimiento en ese hombro, estoy muy limitado, he tenido muchos dolores y sigo teniéndolos. Y he tenido problemas en ciertos aspectos con la moto, sobre todo con la moto grande, para tener fuerza. Eh, pero a posteriori, que es tu pregunta, cuando me retiré tuve gravísimos problemas en mi clavícula, que la tenía desintegrada. Una parte de ella estaba muy, muy, muy maltrecha, el hueso ya no se reparaba por sí solo, no había suficiente, no estaba sano el hueso como para que pegara y aguantara con la fuerza que haces. Entonces tuve que pasar un proceso largo, encontrar la solución primero, que fue también complicado, pero gracias a unos médicos especialistas en células madre, me ayudaron a superar esto y luego ya me he encontrado muy bien. ¿Y dirías que te has logrado recuperar o sigues con secuelas de tu carrera? Pero, por ejemplo, también he tenido un poco de... ¿Te acuerdas que Stoner pues tenía como fatiga crónica, tenía problemas en el estómago, que algo de cansancio extremo, Ujú. como se le llama, sí, fatiga crónica o en inglés burnout? Un poco también he tenido de eso y también he tenido que superar eso. Los últimos 2 años de mi carrera, también 3 años, estaba así y lo fui estirando hasta que ya dije, no, de aquí no salgo, entonces necesito parar. Y eso también ha tardado 2, 3 años en ponerse a sitio. Es curioso, ¿no? Porque a veces todos pensamos desde el otro lado de la televisión que parecéis pilotos de videojuego, ¿no? Que parecéis irrompibles. De hecho, a ti siempre se te ha conocido con el sobrenombre de Titanio porque además has tenido muchas secuelas, has tenido muchas lesiones, has tenido muchas cicatrices. Recuerdo también alguna entrevista en la que decías que a veces te habías despertado en algún quirófano y no sabías ni dónde estabas, ¿no? Eh, es muy dura, ¿no? La vida del piloto de motos, más allá de la de otros deportistas, por todas estas caídas y levantamientos constantes, cicatrices, operaciones, porque no es solo la parte física, mentalmente debe ser devastador, ¿no? Tener que sobreponerte constantemente y que la gente no sepa esto, ¿no? Que por todo lo que pasáis, que sois más humanos quizás que la gente normal, ¿no? En ese sentido. No, si al final, a ver, hay gente que se lesiona gravemente y que no puede correr más, pero al final te retiras por el mental. Te retiras porque tú ya no eres capaz de tener esa chispa mental, de esa energía mental para estar perfecto en el cual y estar perfecto en la carrera, dar el todo por el todo cuando tienes una lesión, situaciones de clima adversas de estas feas que dices, Buah, aquí ahora me la voy a jugar, volver a casa, entrenar físicamente, hacer un evento, hablar con la prensa, soportar las críticas, todo eso se va sumando con los años y bueno, pues encuentras momentos estelares donde dices, Buah, esto es impresionante, me compensa todo lo malo que me está cayendo encima, ¿no? Pero claro, cuando eso, pues con el tiempo se va diluyendo en el sentido de que ahora dejas de ganar, ya es un podium, luego ya dejas de podium, luego, etcétera, ¿no? Y va pasando como el tiempo, cada vez que cuesta más, como vimos al final de la carrera deportiva de Valentino, pues al final llega un momento que mentalmente dices, algo pasa que ya no funciona. Y el problema que tenemos es que como no podemos, en cuanto tú haces una pausa, tu silla la coge otro, no tenemos, por ejemplo, hay otros deportes donde tú te puedes dar un descanso y decir, bueno, ya volveré cuando me recupere. Y vuelves a hacer tu escalada y vuelves a estar ahí.
Pero aquí en el momento que tú dejas tu sitio, lo coge otro y ya nadie se acuerda de ti. Entonces, como estás en esa rueda que no se para nunca, al final tu desgaste se va acumulando. Oye, Pero, sobre diga, diga. esto, yo me acuerdo que una de las, creo que es la última entrevista que te hice, fue el año en el que tú decidiste dejarlo, retirarte, y creo que fue después, no, seguro, estoy seguro que fue después de que ya lo anunciaras en Sachsenring, si no recuerdo mal. Am, Me acuerdo que te hice referencia a un documental de Avicii y tú me dijiste, sí, sí que lo he ¿Mm? visto. Sí, me Y, acuerdo, y, sí. y yo te dije, Este hombre hostia, Dani, sufrió. Sí. claro, y sobre todo el momento ese que yo tenía la sensación de que una vez ya has tomado la decisión, ese final de mundial, no sé si se te hizo bola o ya hubieras tenido ganas de decir, oye, ya está, de aquí. Ostras, ¿cómo sale uno a la pista cuando ya ha decidido eso y con el riesgo que supone decir, hostia, no jodamos ahora que ya lo he decidido, que ya tal? Y claro, es que aquí se va muy rápido. Bueno, no lo sé en el caso de otros. En mi caso sí que es cierto que en el momento que lo decidí, pues bueno, te vienes un poco abajo porque dices, bueno, pues ya está. Ahora sí que realmente la única motivación que para mí tenía aquel año era un poco salir de las malas carreras que estaba teniendo, intentar hacer buenos resultados, llevarme algún podium, alguna victoria si hubiera podido, y acabar con un sabor más dulce, ¿no? A esa situación. Esa fue un poco la motivación que tuve para salir a las carreras. Pero también es cierto lo que has dicho tú, y por ejemplo, la última carrera que se pasó todo el fin de semana diluviando, pues claro, sales a pista y dices, espera, tengo que salir, está cayendo, aquí se está cayendo todo el mundo, uno en cada curva, a ver cuándo me toca a mí. Y luego, pues pararon la carrera, si recordáis, fue como a doble Sí. salida, hubo que volver o sea, paras la carrera y dices, no, es que la tengo que repetir. Y dices, bueno, intentar llegar a casa. Sí, esa fue una carrera 100% de decir, salgo a no caerme. Con más fans y los más fieles, incluso después de haberte retirado ya hace unos años, ¿no? Eso quizá sea uno de tus mejores trofeos de tu carrera deportiva. Eso ha sido un regalo, sí, ha sido un regalo de Dios, de los aficionados, que ha sido una sorpresa muy gratificante que pasen los años, cuando corrí este año en Jerez o el año anterior, y ver el cariño de la gente. También, como os he contado antes, pues lo que decía Fernando, ¿no? Disfrutarlo de otra manera, disfrutarlo mucho más. Y yo estaba mucho más receptivo también a cogerlo, a disfrutarlo de esa manera. Y sin duda ha sido, bueno, no sé, ha sido una cosa que no me esperaba que fuera tan así, y sin duda un regalo muy bonito, porque normalmente uno espera pues caer en el olvido, ¿no? Cuando pasan los años de esta manera, pero este recibimiento de la afición ha sido brutal. Pero Ah, Dani, al hilo de esto que está diciendo, claro, yo me acuerdo que también, por ejemplo, en Jerez el año pasado, cuando saliste a pista, incluso la sala de prensa era increíble los nervios que se pasaron durante la carrera. Era increíble, no te lo puedes ni imaginar. Y yo también tengo esa sensación, más que una pregunta, es una reflexión, de que tú también provienes de una generación muy particular, con Stoner, Lorenzo, Valentino y tú, que os llamaban los Cuatro Fantásticos, una generación que no se veía desde tiempos remotos, ¿no? Desde los tiempos de Rainey, Swans, Duhan y tal. Entonces, yo no sé si eres consciente o de que perteneciste a una generación muy privilegiada en ese sentido, que por otro lado también a ti te ha penalizado, porque si quizá hubieras estado en otro periodo, estábamos hablando que igual tenías 4 títulos de MotoGP, fácilmente, ¿no? Pero bueno, os tocó a todos lidiar en una generación muy peleaguda, ¿no? Sí, es cierto. Posteriori, después cuando he visto pues las carreras que ha habido después de mí, me crié viendo la era de 500 de oro con Rainey, Schwanz, Gardner, Lawson, Duhan, Riviere. Entonces, eh, digo, mi época para mí, para algún aficionado ha sido como cuando yo miraba el 500 de aquella gente, ¿no? Y eso, a pesar de, pues eso, que me haya podido dificultar ganar un mundial, estoy orgulloso de haber formado parte de esa gente que puso en pie a aficionados, y sobre todo de poder medirme con gente de un alto nivel. Eso no deja, a mí no me deja ninguna duda, ¿no? De que me he medido contra algo realmente de la máxima calidad.
Oye, a mí me gustaría saber, después de haberte reconciliado, digo reconciliado porque ya supongo que vuestras diferencias ya las arreglasteis en su día con Jorge Lorenzo, que como bien dejasteis claro en esta, no sé cómo llamarlo, doble entrevista, show, contienda X. ¿Cómo está la relación, si es que existe aún la relación con Alberto Puig? Si crees que se ha arreglado o no se ha arreglado, se va a poder arreglar en caso de que... ¿Cómo está la cosa? Tenía mucha en ti. ¿Cómo está la cosa? Actualmente hace ya mucho tiempo que no tenemos comunicación, no hablamos y ya está. Yo no tengo ningún problema con él, absolutamente. No, no hay mucho más que añadir, es decir, no, Sí. se separaron los caminos y dejamos de comunicarnos, pero todo bien por mi parte. ¿Y fue muy duro aquella En- separación? ¿Fue muy dura aquella separación, Dani, o no? Sí, un poco que sí. Hablo de mí, ¿eh? No sé él cómo lo vivió, Mm. pero en mi caso sí. Sí. En la Acabando ya en el... entrevista esta perdona, en la entrevista esta con Lorenzo, que era, a mí me pareció una cosa, el formato divertido, pero claro, en un par de preguntas que te hizo, cuando estaba en lo mejor se cortó por el tema de la campana, ¿no? Y a mí me quedó un poco la duda esa de qué fue lo que pasó con Las Simoncelli normas las puso él, ¿eh? y, Yo no... y, y después que, claro, que con lo que pasó después, que si te quedó aquello un poco de que te hubiera gustado afrontarlo de otra manera, quizá. Bueno, todos nos equivocamos, pero lo importante es aprender de cuando uno falla o cuando uno, no sé, ha reaccionado de una manera tal, pues siempre puede después reflexionarlo y si tiene la oportunidad pedir perdón o agradecer a esa persona que le haya enseñado a cometer ese fallo para darse cuenta. Mientras tú seas consciente después de que eso te sirva para subir un peldaño más, ¿no? En aquel caso yo creo que yo tenía toda la razón de enfadarme, creo que tenía toda la razón de no darle la mano porque en aquel momento, bueno, él estaba siendo avisado por dirección de carrera, estaba siendo avisado por Stoner, por Jorge, el único que alentaba un poco aquella estilo de pilotaje era Valentino en aquel momento. Al final a mí me tocó la parte peor, que fue romperme la clavícula, que después me tuvieron que operar 2 o 3 veces seguidas porque no conseguían arreglármela bien. Me perdí 3 carreras, tiré mi campeonato del mundo que iba líder a la basura. Pues claro, vuelvo el director de carrera que había en aquel momento tampoco es que había sido muy, no le había marcado suficiente, según como lo veía yo, y bueno, pues claro, ellos seguían corriendo y yo estaba en el hospital, una operación, otra operación, y claro, quieras que no, pues él después puede decirme, lo siento, pero los 2 meses de hospital me los he comido yo, ¿no? Entonces, en aquel momento lo tienes a flor de piel y es difícil perdonar así, es una cosa que procesas después. A mí en ese preciso caso, pues no tuve tiempo de procesarlo suficiente porque él falleció, desgraciadamente. En aquel instante, cuando estábamos en Malasia, lo entendí. Justo en aquel instante lo entendí. Y fui, se lo dije inmediatamente. Yo creo que fue uno de los primeros que llegó a su padre porque estaba en el box de al lado. Y fui corriendo y bueno, se lo podéis preguntar a su padre. Ya está, aprendí en aquel momento de esa manera. Emocionante, ¿eh? Llevas 299 grandes premios. Habrá que haber un 300, ¿no? Para Esto me lo han redondearlo. preguntado ya alguna vez Vaya. y se queda así. Bueno, No, no te puedes quedar en un 99, tienes que cerrar. bueno, las dos hostias que le darán 99. El otro día alguien me lo preguntó y luego lo calculamos y con todas las lesiones que yo he tenido a lo largo de mis años, me parece que me he perdido una temporada entera. O sea, si tú sumas 3 carreras aquí, 2 carreras aquí, 3 carreras allá, etcétera, suman 17 o 18 grandes premios, me parece. Y al final de las, no sé cuántas hice, 18 me parece, pues una temporada entera de menos que hice por estar lesionado. Debutaste Oye, vamos. en el mundial debutaste en el 2001 y te retiraste en el 18 y estuviste nada más y nada menos, que creo que esto es récord absoluto, 16 temporadas seguidas
ganando como mínimo una carrera. Impresionante. Ni Rossi lo tiene esto. Sí, este 16 récord solo lo temporadas. tengo yo. Eso. Oye, No vamos a está hablar un mal, poco de también, ya que te tenemos aquí como probador de KTM, ¿cómo estás viendo el Mundial, los movimientos? Estamos hablando de un año con unos movimientos del mercado que son fascinantes. Antes que nada, ¿cómo ves KTM? ¿Cómo ves el fenómeno de Pedro Acosta? Te escuchamos en cada retransmisión y se te nota que hay, al menos desde fuera, ¿no? Parece que hay un vínculo especial, sobre todo por lo que hace. ¿Os ha sorprendido a todos? Sí, ha sorprendido muy, muy positivamente a todo el equipo, toda la afición, a todos los que siguen MotoGP, porque básicamente se puede resumir rápidamente. Aprende a una velocidad muy rápido. Lo hemos visto en casos como Jorge Lorenzo, yo mismo, Casey Stoner, y también lo hemos visto con Marc Márquez. No le ha llegado la victoria, quizá los tiempos son diferentes ahora con el nuevo formato, con toda la tecnología que ha evolucionado en las motos, que hay que aprender y que hay que saber aplicar, pero o también porque puede ser que pues, Ducati esté demasiado fuerte todavía para nosotros, pero en cualquier caso sí ha evidenciado ese aprendizaje y también te diré que no es una persona a la que haya que decirle muchas cosas, darle muchos consejos, estar muy encima de él, porque él solo, él ya sabe lo que necesita, lo que quiere y cómo lo tiene que hacer. Lo tiene muy bien estructurado en su cabeza. Y como piloto, qué se le ve? Tú que sabes de un poco de pilotos. ¿Qué tiene de especial, Pedro? Bueno, Aprendizaje, ¿eh? o sea, yo destacaría eso, ¿no? Ese, ¿dónde está él mentalmente en este momento? Pues técnicamente en el pilotaje, bueno, es un piloto que entrena mucho, pasa muchas horas encima de la moto y practica mucho las derrapadas. Con lo cual, cuando le vemos que dice él se cae, él lo tiene controlado. Casi siempre lo tiene controlado porque es un poco la zona donde él entrena mucho, ¿no? Sí que hay momentos que nos da ese susto que dice, se le va de atrás, va a perder el control, pero es una zona que él tiene muy trabajada y que creo que domina bien. Dani, hace un año en Alemania, el año pasado, Marc Márquez tocó fondo. Tocó fondo y parecía que estaba más cerca de irse que de seguir luchando, ¿no? Y un año después el tío ha logrado entrar en el equipo oficial de la fábrica más fuerte ahora mismo del campeonato, ¿no? Eso también es un mérito, ¿no? Aparte del deportivo que tiene ya de por sí. ¿A ti Sí, te asombró de alguna manera? bueno, el otro día me sorprendió que dijo en sus declaraciones en Asen, el jueves, dijo, estaba a punto de retirarme y eso a mí nunca me había llegado, que se iba a retirar. Sí que no podía seguir aquella situación, pero eso es normal. Cualquier piloto que quiere ser ganador no puede permanecer muchos años en esa situación tan mala como le puede estar sucediendo para la motivación de Mir. Entonces, me sorprendió cuando dijo, me iba a retirar. En cualquier caso, la habilidad que ha tenido para darle la vuelta a la tortilla es impresionante, porque tienes a Jorge Martín, que ha hecho todo y más para merecer ese lugar. Quiero pensar que más no se podía hacer. Entonces, bueno, no sé cuáles son las armas que se ha usado ni cuáles son las estrategias que ha habido detrás, las desconozco, pero en cualquier caso ha pasado de estar en la moto que tenía en Honda oficial a en nada y menos estar ya en la factory que toca. Y eso No, es no, sí, es difícil. ¿No crees que tú has compartido muchos años tanto con Marc como compañero de equipo y antes y durante también la etapa con Marc con Valentino Rossi? ¿No crees que esto es siempre se ha dicho, no, es que no se llevan muy bien o lo que sea, pero es que son muy parecidos? ¿No crees que esto es la evidencia de que efectivamente es una estrategia que podría haber firmado el propio Valentino? Eso de cuando crees que, claro, es que Marc al fin y al cabo, Yo, hoy
No sé si he entendido bien tu pregunta, pero yo creo que Valentino sus movimientos siempre los ha hecho un poco más con el corazón, con un poco más de amor, con un poco más de cariño, con la marca, Ujú. con tener esa sintonía con lo que hacía, ¿no? Y yo creo que ahora Marc Márquez está haciendo ese cambio por encima, pasando por encima de todo, aplastando todo lo que haga falta, pero yo tengo que estar en ese sitio. Entonces, eso lo puedes ver como algo bueno, es decir, este tío quiere ganar sí o sí y le honra lo que está haciendo. Y de la misma manera, puedes pensar lo contrario, porque no sé cómo va a quedar el tema de Red Bull, el tema, pues bueno, el de Honda pues ya se ve, ha quedado atrás, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas por el medio que te han acompañado, mecánicos y todo eso, que él ha dicho, yo prefiero tener la moto ganadora que continuar con todas estas relaciones que he tenido durante todos estos años. Y eso una persona lo puede ver como bueno y otra persona lo puede ver como malo. Pero en este sentido, si era la pregunta que me estabas haciendo, comparativamente, Valentino, esos cambios que tuvo, siempre pienso que los hizo más por lo que sentía en el corazón, más que por escoger sí o sí la moto ganadora. No, me parece súper interesante y muy elocuente lo que dices. Yo lo decía más que nada por el hecho de que, claro, que ha jugado las cartas que cuando se pensaba que todos los resultados, tal, no sé qué iba a primar Ducati, los de Jorge Martín, pues él aparece y pam, sin ganar una carrera aún, porque aún no ha ganado ninguna carrera, va ahí y logra él. Pero no, absolutamente. Eso es una reflexión que también agradece, yo al menos personalmente agradezco que hayas hecho. Germán, dale. Yo quería también, ya que estamos hablando un poco de mercado, tu opinión rápida de la llegada de Enea y sobre todo Viñales, ¿no? Porque Viñales a mí es un piloto que yo le tengo mucho cariño, pero que me tiene un poco descolocado. ¿Tú crees que mm, es un riesgo controlado fichar a Viñales por parte de KTM? Bueno, yo pienso que nuestra alineación nunca ha sido tan fuerte como la que podremos tener el año que viene. Creo que también el perfil de los cuatro pilotos va a ser, aunque cada uno tenga un estilo diferente, pero a nivel físico, por ejemplo, son muy similares, todos son más o menos de la misma estatura, más o menos tienen todos un nivel de pilotaje bueno, todos van muy rápido. Entonces, yo creo que eso puede generar una tensión y puede generar una situación de retroalimentación, porque cuando uno le salga muy bien, el otro va a estar cerquita para poder alimentarse de intentar recortarle esa pequeña diferencia. Cuando uno gane al otro el siguiente fin de semana, pues se va a motivar para eso. Entonces yo creo que en la situación de tener cuatro pilotos con un potencial parecido, con un físico parecido, también nos va a ayudar bastante a recabar buenos datos carrera tras carrera y pienso que en nuestro equipo tenemos un salto en positivo. Después, si me dices individualmente por piloto, a Viñales le tengo mucho cariño, no lo conozco tanto en lo personal, quizá el año que viene tengo la oportunidad de saber un poco más por qué esos sube y bajas, pero ahora mismo desde fuera me costaría analizar. Tengo una idea, pero evidentemente prefiero primero hablar con él. Y bueno, yo veo que el cambio puede ser positivo para nosotros. Me gustaría saber dos cosas. Una, ¿cómo estás viviendo lo que está pasando en Honda? Me imagino que jamás se te hubiera pasado por la cabeza ver a la fábrica más poderosa del mundo en la historia del motociclismo pasar por un trance como el que está atravesando. Y tú personalmente, ¿qué solución le ves? ¿O qué intuición te da para intentar resolver ese problema? A ver, la respuesta es un poco larga, o sería un poco compleja porque hace ya muchos años que no estoy en Honda, han cambiado muchas cosas, han fusionado, me parece, por lo poco que sé, han fusionado algunos departamentos de HRC con los coches, etcétera. Entonces, la directiva no sé si funciona igual que como yo recuerdo, por el departamento de MotoGP. Y después también ahora recientemente están cambiando a presidente o vice president y tal. Entonces no sé un poco el perfil que tienen estas personas. Entonces no te puedo decir mucho, en tu última pregunta no te puedo decir mucho qué haría o cómo solucionarlo porque ahora mismo me faltaría estar dentro para ver cómo funciona, ¿no?
Pero en cualquier caso, respecto a cómo están o qué ha pasado, en cierto modo me da pena porque es la marca con la que yo he crecido, la he tenido todos mis éxitos, conozco a un montón de ingenieros ahí dentro, sé el potencial que tiene esta marca, le he visto en sus mejores y también en momentos difíciles, quizá no el peor, que sería este, pero sé lo que se puede hacer ahí. Y bueno, cuando ves que se repite, ¿no?, el patrón, pues año tras año, pues sí, da un poco de pena porque, bueno, es una marca que yo he estado toda la vida allí y que me gustaría ver más adelante, claro que sí. Si os parece, le dejamos escapar, que lo Yo, sí, tenemos yo aquí tendría trinchado. mil preguntas. Además, como hace tantos años Ya, que no ya, lo entrevisto, tendría mil preguntas que hacerle. ya. Pero Bueno, venga, os doy una extra. Pues es que yo tengo una que es de rabiosa actualidad, Dani, porque a ti te afectó muy directamente y condicionó gran parte de tu carrera, que es el peso. Tú durante tu periodo en 125 y en 2,5 recibiste un ataque frontal desde muchos frentes, pilotos, team managers, equipos, me acuerdo perfectamente porque incluso se llegaron a llevar básculas con muy mal gusto en algún momento, creo. Y me gustaría, y ahora hay un piloto con el que tú además has compartido también, ¿no?, un poco con Movistar también y tal, como es Álvaro Bautista, que está pasando en Superbikes por ese mismo trance, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión personal, porque tengo la sensación de que aparte de Esta es la del esta es titular. controvertida. Esta, Controvertida, sí. esta genera controversia y el titular, está claro. Porque, a ver, yo desde mi punto, que soy pequeño, pues te voy a dar, te voy a decir lo que pienso desde lo que me ha afectado a mí. Por ejemplo, yo cuando corrí en MotoGP, hubo muchas veces que, pues, cuando a lo mejor ganaba y ese fin de semana, por lo que sea, el neumático era un poquito blando para la gente grande. Y yo ganaba la carrera. Bueno, es que tiene ventaja porque, claro, como es más pequeño y hace calor, pues gasta menos los neumáticos y por eso gana. Pero luego cuando íbamos a Phillip Island, mi neumático no se calentaba, no podía frenar, no podía tumbar la moto y ellos ganaban y yo hacía el 10. Ese fin de semana Todo nadie iba bien. decía que yo había tenido mis problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Qué buenos Entonces, eran ellos. exacto. Entonces, sí que eso lo he vivido mucho tiempo. De hecho, cuando con el monomarca también he sufrido, ¿no? Porque cuando había algún reventón por culpa de que, yo qué sé, el piloto era muy grande, pues se hacía un update, una regulación nueva del neumático, venía una piedra y espabilate. Y ahí se quedaba la piedra para todo el año y de ti no me acuerdo. Y si calientas el neumático, pues como eres el único que no puede, pues no pasa nada, ¿entiendes? Entonces, eso es difícil de gestionar, porque si eres, como si te pasa como en mi caso, que estás fuera un poco de la zona media, pues lo sufres. En el caso de Bautista, se lo dije a él cuando hace 2 años, creo, o así, que ya empezó, porque él ganó el primer mundial, me parece que fue, y ya se Sí, quejaron muchos pilotos. Después, al siguiente año, pudo revalidar el título y ahora han aplicado para este año han aplicado lo del peso, ¿es correcto? sí, los lastres, sí. Sí. Eh, cre- Creo que el piloto grande no es consciente de lo que supone para un piloto pequeño. Creo que esa es mi opinión. Un piloto grande que tiene chiribiri o de frío siempre tiene mucha más ventaja, que las curvas rápidas también tiene muchísima más ventaja, que las cambios de dirección tienen mucha más ventaja y que puede controlar la moto. Eso, en mi opinión, el piloto grande no llega a ser consciente de esas ventajas que él tiene y siempre tiene quejas. Para mí no lo veo justo que porque el piloto que gane le achaquen eso, porque el piloto que se está quejando han cambiado la norma y ¿qué ha hecho? Explícamelo. ¿Qué Ah, resultados, qué beneficio ha tenido el piloto que se ha quejado? Pero, Explícamelos. ¿Qué aporta para el campeonato? ¿Qué cambio aporta para el campeonato realmente? O sea, ha ganado el campeonato en, no sé, en peleas, ha ganado en que se ha mejorado la batalla, porque ahora los que realmente son más grandes se benefician de eso y están encima de... No, eso no pasa nunca. Si pasara, le daría la razón, pero no pasa. No le ha cambiado la vida al piloto que se quejaba, pero sí se las ha cambiado al que ganaba.
¿Puedo hacer yo la ultimísima? Pero además yo te la hago y si no la quieres contestar me dices, de este tema no quiero hablar, ¿vale? Un tema un poco delicado. La carrera de Valencia de 2015. Adiós. No quiero saber ni si habías hablado antes ni nada. Durante la carrera, durante esas vueltas de esa carrera, ¿en qué tema es en el que más pensaste durante todas esas vueltas? ¿En qué tema? ¿Qué historia tenías? ¿En que venía Rossi por detrás? ¿En que había un tío delante que se ganaba el título? ¿En que si el título estaba un poco en vuestra mano? En ganar. En ganar la carrera. Piensa que yo había tenido un año difícil. Tuve la operación de brazo complicada al principio de año, me perdí muchas carreras. Tenía que conseguir resultados para poder demostrar a Honda que yo seguía siendo un piloto muy bueno, y al final del año empecé a cosechar buenas carreras, podium, victorias, tal. De hecho fui el piloto que consiguió más puntos desde que nos fuimos a hacer la gira asiática. No pude hacer más que aguantar mi ritmo, pero al final de carrera Jorge empezó a ir un poco más lento y perdió grip o algo en alguno de sus neumáticos, y yo poco a poco empecé a pillarle. Cuando llegué, automáticamente pasar, pero Marc me la devolvió, me colé, me abrí mucho en una curva y ya era la última vuelta y no pude volver a atacar. Bueno, además es que era una cuestión de Yamaha. O sea, no, tampoco era una lucha que tenían los dos pilotos de Yamaha, que me refiero desde esa perspectiva. Como tú dices, tú seguramente solo estabas en la óptica tuya y de Honda. Yo sí, yo solo quería ganar la carrera y al final me quedé con tercero. Bueno, oye Dani, te vamos a dejar. Gracias infinitas. Ha sido un auténtico placer que tuvieras la deferencia de pasar este rato con nosotros. Te prometo que no te voy a volver a saltar en medio de ningún paddock, te lo prometo, hasta a lo mejor el año que viene. Pero de aquí 5 años, momento, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Pues la última fue cuando te retiraste, pues esta sí.